Bueno, yo creo que vino de una confluencia de corrientes distintas. Por ejemplo, Maturana en algún momento hablaba del observador y decía que solo podemos ver lo que conocemos y lo demás no lo distinguimos. Al mismo tiempo de eso, creo que era Werner Erhard que decía que escuchamos lo que escuchamos de acuerdo al paradigma del cual venimos. Y bueno, y ahí apareció el señor Fernando Flores, que decía que hacemos compromisos y solicitamos compromisos y vamos generando expectativas en la vida, y que de alguna manera el futuro se inventa y el mundo se inventa, y que para eso en el presente es fundamental la resolución y el compromiso que mostremos. Y ahí, bueno, a los años volvimos con Tani, flamantes coaches de Chile en el 1996, y nos encontramos con que Elena Espinal lo había traído a Jim Selman, y ahí seguimos con Jim esto de que el compromiso es un fenómeno de un lenguaje en acción y no moral. Y bueno, y ahí apareció el paradigma del coaching, con todas esas vertientes, como un paradigma nuevo, un modelo nuevo, a partir del cual se pueden lograr cosas extraordinarias, orientados fundamentalmente al futuro. No nos metemos tanto en el pasado con el coaching, sino en el futuro, y que a partir de ahí podemos lograr cosas impensadas. Es hermoso lo que dijo Alicia. Lo que yo diría es que de ese trabajo que hicieron Werner Erhard junto con Fernando Flores, tuvieron algunos discípulos. 3 discípulos de habla hispana y un discípulo que hablaba inglés. El que hablaba inglés era Jim. Entonces Jim fue discípulo de ellos, y Jim siempre trabajó en corporativa, en empresas, organizaciones, sí. Con lo cual la visión de Jim es organizacional. Pero también salieron Olaya y Echeverría. Olaya y Echeverría, mis maestros con los cuales me formé. Y bueno, que Echeverría traía mucho lo filosófico, ¿no? Bueno, claro, en lo filosófico porque él se metió exactamente en lo que estaba escribiendo Fernando. Exacto. De hecho, sus libros están hechos sobre lo que aprendió con Fernando. Entonces fue una cosa muy interesante, porque ellos, yo creo que lo que hicieron fue como extender en el mundo el concepto de coaching, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en el 95 entonces, ya con Jim, yo logré cambiar el concepto que se tenía del coaching, que a veces se lo confundía hasta con brujería. Entonces pusimos una escuela que formara brujos y que además los brujos fueran certificados por el gobierno, lo cual le da una calidad de brujo diferente. Entonces de ahí se fundó el ICP, que es el instituto que forma coaching con un título técnico, ahora va a ser técnico superior. Y el ICP fue el primer instituto que creó eso. Después obviamente se hicieron otras formaciones, algunas muy serias, como lo que hacen Tani y Alicia en Córdoba. Empezó a extenderse esto, y a veces me maravilla pensar, yo debo haber como, no sé, 30 escuelas de coaching en la Argentina. Sí, y también que se dio toda la movida para que aparezca la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching. Bueno, eso salió del ICP, las personas que lo fundaron son del ICP, fueron exalumnos del ICP, y se fundó la asociación. Y también que en la asociación surgió la posibilidad de que las escuelas que estábamos avaladas pudiéramos fijar los estándares mínimos, así que a partir de eso son 2 años y una serie de otros elementos. Ahí comentarles también que hay como publicaciones de distintas escuelas. Por ejemplo, en el caso de Tani y mío hicimos un libro que se llama Formación en Coaching Ontológico, con un pedagogo justamente como para profesionalizar al coaching. Y bueno, y ahí creo que por ahí va. Mira, yo empecé acá habiendo hecho cosas con un americano, que lo que tenía era un gran movimiento emocional, era extraordinario, pero no había diseño de futuro.
Entonces en un momento dado me llamaron de Estados Unidos y fui a San Francisco y conocí a un grupo que hacía unos entrenamientos que me parecieron realmente formidables, porque además de moverte, te orientaban al futuro y lo llevamos a Argentina. Pero todavía eso no era coaching, eso era pre-coaching, ¿no? Hoy le dicen coaching coercivo y no sé qué. Coercitivo. Pero era un pre-coaching. Sí. De ahí surgieron muchas cosas. Salió y se respetaba mucho lo lingüístico, se respetaba mucho lo corporal. Entonces yo creo que inclusive esta cosa que se da del aprendizaje, ¿no? Yo creo que estos entrenamientos influyeron en cómo enseñaban otros, porque empezaron a ocuparse también de lo emocional y empezaron a ocuparse de otras cosas que no eran exclusivamente el lenguaje. Bueno, yo vivo en México, y en México también hay muchas escuelas, pero lo que ha pasado con el coaching es que no se formó como en la Argentina con una base ontológica. Allá, que llegó mucho más tarde, las escuelas son de todo. Hay ontológicas, hay de PNL, hay sistémicas, entonces la variedad es mucha. Y no se ha podido formar una asociación seria de coaches, pero sí hay una cosa que a mí me gustaría comentar como futuro, ¿no? Yo creo que el coaching se tiene que profesionalizar. Y profesionalizarse significa en algún momento poder tener competencias, poder medir las competencias que uno tiene y certificarse a partir de competencias. Yo creo que eso es una profesión. Sí. Y eso lo hizo la ICF, lo hizo tan bien que no buscó ninguna escuela en especial, sino que generó 11 competencias que no tienen que ver con qué escuela las pones, pero que realmente lo que hacen y funcionan es generar un nivel al menos mínimo de calidad dentro de los coaches. Claro, y entonces cuando alguien quiere un coach, busca a alguien que tenga un nivel determinado. Exacto. Y a partir de ahí sabe qué competencias puede tener esa persona. Exactamente. Bueno, de hecho ahora en la Asociación Argentina, en este año, están por generar un contexto de competencias ontológicas, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta las del ICF, pero como un futuro hacia lo que vos decías, hacia la profesionalización, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora en la asociación. Decía Elena que nos veían como brujos. Sí, yo creo que eso tiene razón. Sí, ese era uno de los obstáculos, porque... Y ellos trabajaron, nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Trabajamos juntos mucho tiempo. Cuando yo la conocí a Elena, era como bruja. Y cuando yo empecé a estudiar me daba cuenta de dónde venía lo que hacía. Pero por varios años nos seguían viendo como brujos. Y ese es un obstáculo interesante, digamos, en ese momento, hasta que la persona como que empieza a no querer comparar siempre con lo mismo y a distinguir algo nuevo, y creo que eso lleva su tiempo, ¿no? Porque tendemos a comparar. Y el otro obstáculo que yo creo interesante es de que nos comparan con la consultoría, con la terapia, que tienen de terapia, que tienen de mentoring, y bueno, como que visto como posibilidad es el ir abriendo conversaciones de decir qué es el coaching, de decir qué diferencias tiene con cada una, que eso ha hecho un lindo estudio la ICF, ¿no? De decir cuáles son las diferencias entre cada una, como manera de presentarnos en organizaciones, que de hecho la formación que tenemos con Tani es organizaciones. Sí, y en México hoy las grandes empresas ya empiezan a pedir gente certificada. Entonces yo creo que el primer futuro, que no es un futuro muy lejano, es ese futuro. El segundo futuro que yo le veo al coaching, y que yo creo que tenemos que pensar seriamente, es en qué espacios nuevos podemos generarlo. ¿Por qué? Porque el modelo filosófico del coaching se va a transformar en un estilo de vida, según creo yo. Yo creo que la gente va a hacer menos terapia y va a buscar más generar el futuro que quiere. Entonces eso aparece de manera natural. Yo veo a los niños hoy y los veo mucho más ontológicos desde chiquititos que los de nosotros fuimos.
Por lo cual yo creo que esto está generando un cambio cultural en el mundo. Cuando tú miras las cifras de la ICF en toda Europa, en Oceanía, en el Asia, te das cuenta que esto está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que esto va a impactar en un cambio. Fíjate que está en crisis el capitalismo, ¿no? Que están en crisis los sistemas políticos. Y tenemos hoy la posibilidad de empezar con un coaching en espacios nuevos. Les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros tendencias nuevas. Espacios nuevos, o sea, exclusive spaces. Yo en México hice una locura, que gracias a que me acerqué a un grupo que se llama Ojos que Sienten, que trabajan con ciegos y les enseñan a los ciegos a sacar fotos. Nos pidieron que los ayudáramos a armar un ejercicio, porque así van a las empresas y ponían a la gente a jugar. Y a mí me dio mucho miedo, de hecho lo mandé a Eloy. Y Eloy vino y me dijo, mamá, esto es mucho más serio y más ontológico que lo que nosotros hacemos. Si yo hago jugar con una pelotita a la gente lo primero que hace es tirar la pelota, sin hablar. El ciego, como no te ve, te dice, háblame para saber dónde estás. ¿Cómo vas a poner las manos? ¿A qué velocidad quieres que te lo tire? Hay una coordinación de acción que no tenemos cuando estamos viendo. Y entonces a mí se me ocurrió, porque íbamos a los entrenamientos que ellos hacían, pero siempre con nosotros. Entonces dije, ahora el techo somos nosotros, la gente del Congreso. Se me ocurrió armar un curso para ciegos. Y formamos los primeros 14 ciegos como coaches. Y son unos coaches, pero de PCC para arriba, espectaculares, porque tienen naturalmente aprendidas competencias, por ejemplo, la confianza. Si ellos no confiaran naturalmente en la vida, no podrían caminar por la calle sin ver. Claro. Entonces es muy poderoso el tema, tienen una gran presencia. Para nosotros fue una gran lección, porque ahí PowerPoints no se puede. Los libros los rompí, mis libros, y entonces se escanearon enteros y ellos estudian con la computadora con un sistema que les habla. Entonces, no es un tema de libros, ellos pueden estudiar lo que quieran. Ahora, cuando estás coachándolos, cuando estás dando clase, es muy difícil porque ellos son inexpresivos en la cara. La falta de ojos. Yo creo que es algo, yo me di cuenta cuánto yo leo en los ojos. Es fuertísimo. Yo creo que hay que empezar a aplicar el coaching en espacios nuevos, en donde podamos hacer diferencias sociales. ¿Está? Porque es ahí donde más va a costar. Hay gente que usa menos la computadora, hay gente que solo está prendido a un televisor o al iPhone o al iPhone, pero no llegan a entender el mundo como posibilidad. Entonces nosotros estamos haciendo un tercer año, y el tercer año lo vamos a dedicar acá en Buenos Aires a trabajar liderazgo social. Entonces hicimos una conexión con una fundación que se llama Amanecer y vamos a trabajar con Juventud en Riesgo. ¿Sí? Mira qué interesante. Entonces, estos espacios, y esto lo he aprendido recientemente de Fernando Flores, estos espacios de poder, para poder tener poder, no solamente tenemos que tener capacidad de acción, tenemos que tener información, porque si no nos hemos abierto a ese mundo y no tenemos información sobre ese mundo, la acción que podemos hacer es una acción que tal vez no sirve. Y es limitada. Es totalmente limitada. Entonces poder también significa información. Bien. Entonces este tercer año se va a trabajar y van a tener muchísimo de campo y de un gran contacto y de comprender cultura. Entonces, yo creo que ese es otro futuro que se viene. Buscar espacios en donde el coaching, o por lo menos la filosofía del coaching, pueda hacer una diferencia. Que si quieren ser coaches, trabajen el alma. De alguna manera, esto que hemos estado conversando con Elena, de profesionalizar el coaching, implica
estar practicando permanentemente, hacer buenas prácticas y estar atentos siempre a la actualización de sus competencias. Que no tengan miedo en algún caso de decir no sé qué preguntarte, porque eso muestra vulnerabilidad y también capacidad de acción y nos pone, digamos, en un espacio de relación especial con el coach, con el coachee. Y creo que aun cuando lo repetimos muchas veces, esto de que el escuchar es involuntario, ¿no? Y de que escuchamos desde un filtro, que no podemos dejar de hacerlo a partir de ese filtro y que eso implica que vamos a escuchar desde lo que conocemos y buscando la seguridad, que sea arriesgue. La primera pregunta que yo haría es, ¿cómo duermes? Porque aquellos que duermen, por ejemplo, escuchando una voz que les habla antes de dormirse o los despierta torturando, hay gente que tiene que empezar a trabajar su confianza. Nuestra necesidad de control ha llegado a extremos. Y nos olvidamos que hay algo que nos cuida. Y nos cuida la vida porque somos parte de ella. No somos un ente aparte. La segunda pregunta es, ¿con quiénes te sientes unido? ¿Con quiénes te sientes, con qué te sientes unido? Porque yo creo que el sentimiento de amor es un sentimiento de unión, que si no lo recuperamos en la humanidad, estamos locos. Entonces el coachí no es alguien lejano, el coachí es parte de nosotros. Yo creo que si podemos trabajar en esas preguntas un rato, Agradecerle a Elena la posibilidad de conversar con ella un rato de estos temas y bueno, y mandar un saludo a todos los coaches de la Argentina por el Día del Coach. yo tengo una emoción muy grande, así que quiero mandarles un abrazo a todos y pedirles por favor que no se olviden que no tienen que ser coaches solamente cuando tienen un coach enfrente, sino que nosotros hemos adquirido una manera de vivir, una manera de ver el mundo y tenemos un compromiso, que es que en un mundo de separación como el que estamos hoy, de lucha, de desconocimiento del otro, nosotros podemos hacer una diferencia. Ojalá la hagamos.